Medicina legal y forense. Tema 1. Introducción a la medicina legal. ¿Cómo estudiar este tema? Debes tener claro que si bien los contenidos científico-técnicos de la medicina legal, y sus objetivos son siempre los mismos, la organización tanto profesional como institucional de la misma puede revestir formas diversas, dependiendo de los diversos países y tradiciones jurídicas. Concepto de medicina legal y forense. Define Gisbert Calabuig, 2010, Sexta ed., la medicina legal como el conjunto de conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución de los problemas que plantea el derecho, tanto en las aplicaciones prácticas de las leyes como en su perfeccionamiento y evolución. En ese sentido, por tanto, la medicina legal y forense constituye una singularidad entre las especialidades médicas pues, como ya señalaba Farr en el siglo XVIII, tratando de definir la medicina legal como un cierto tipo de conocimiento médico al que no interesa tanto la curación de la enfermedad, como la detección del error y la condena del culpable, Farr, 1788. El resto de especialidades aplican diversos conocimientos científicos, incluso a veces ejercidos por titulados en otras profesiones, como físicos, biólogos, o químicos, a la salud humana. En cambio, la medicina legal es ejercida por médicos al servicio no de la salud humana de un bien biológico, sino al servicio de la justicia de un bien jurídico. Desde el punto de vista de los contenidos, podemos de alguna manera decir que la medicina legal es tan antigua como la justicia misma. Siempre se han aplicado diversos conocimientos médicos o biológicos a resolver problemas que plantea el derecho, aunque no haya unos profesionales específicos que apliquen esos conocimientos. Por ejemplo, en la antigua China es conocida la existencia de manuales de instrucción a los jueces para la investigación de muertes sospechosas, Louis Needham, 1988, que sirvieron de inspiración para las populares novelas sobre el juez y del sinólogo holandés Van Gulik, Summers, 1999. Sin embargo, señala a Kerknech, 1950, para estudiar la evolución de la medicina legal, es necesario seguir al mismo tiempo el desarrollo del derecho y el desarrollo de la medicina como ciencia, o, añadimos nosotros, el estudio de la medicina legal como institución del sistema legal, y al mismo tiempo, como corpus de conocimientos científico-técnicos. En este último sentido, la medicina legal no alcanza carta de naturaleza, hasta que no se da un desarrollo, tanto científico como jurídico, que propician su nacimiento como institución. Es, en la Baja Edad Media, el momento en que la medicina legal adquiere carta de naturaleza en los países europeos, cuya vida jurídica se regula por la mezcla de derecho romano y canónico, que se ha dado en llamar a ius commune. La idea que resume a la perfección la filosofía, que se encuentra tras esta nueva función otorgada a la medicina en los tribunales, se expresa en la conocida frase, medicinum sant proprietestes, sed mages est judicium quam testimonium, concepto que probablemente tenga su origen en el gran jurista Bartolo de Saxoferrato, Caballar, 1999. Suele señalarse como inicio formal de la medicina legal, o, dicho de otra manera, de la medicina legal como institución, la promulgación en 1532 de la Constitutio Criminalis Carolina, del emperador Carlos V, la cual a su vez tendría su precedente en la Constitutio Bambergensis de 1507. La novedad de la Constitutio Carolina estriba en que nace obligatorio expressis verbis, el recabar la opinión de peritos, médicos o comadronas, en determinados casos. Sin embargo, señala Nemec, 1968, que, probablemente, este recurso a los peritos se aplicaría también, en otros casos no mencionados en la Constitutio, simplemente por haberse convertido ya en práctica común, en los tribunales alemanes, sobre todo a partir de la Constitutio Bambergensis. La influencia de la Constitutio Carolina se extenderá a toda Europa y este desarrollo legislativo de la medicina legal como institución irá seguido de un desarrollo comparable de la medicina legal como ciencia. En ese sentido, suele considerarse como padre de la medicina legal a Paolo Zacchia, médico papal con Inocente X y Alejandro VII, y perito de la Rota Romana, que en 1621 publica su monumental obra Questions Médico-Legales. Pero será a partir de finales del siglo XVIII y en el XIX, sobre todo en Alemania y en Francia, en que la medicina legal se convertirá en una ciencia consagrada, con cátedras en las universidades, y en una institución del sistema legal continental firmemente establecida.
En España, tras los precedentes que recoge Corbella, 1995, los dos hitos principales serán el nombramiento en 1843 de Pedro Mata, como primer catedrático de Medicina Legal en Madrid, y la promulgación en 1881 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por la que se crea la figura del médico forense y se le asignan sus funciones. Sistemas médico-legales en el ámbito internacional. Los sistemas médico-legales se pueden dividir, a grandes rasgos, en dos grupos, que de alguna manera van en paralelo con los sistemas jurídicos. El modelo anglosajón. En el modelo anglosajón, propio de Gran Bretaña, Estados Unidos y sus zonas de influencia y cuyo paradigma más conocido es el norteamericano, nos encontramos con dos rasgos distintivos. Por un lado, no existe la especialidad de medicina legal como tal, sino unos profesionales de diversas especialidades que desarrollan actividades periciales, ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial. Por otro lado, existe una figura específica, con funciones jurisdiccionales, dedicada a investigar las muertes sospechosas y dictaminar sobre el tipo de muerte o etiología, natural, homicida, suicida o accidental y su causa. Esa figura corresponde, según los estados, al coroner o al medical examiner. El coroner es un cargo electivo, que no tiene por qué tener formación médica y, en cambio, el medical examiner es una persona con formación en ciencias de la salud, pero no necesariamente un médico. En ambos casos, estas figuras suelen recurrir a patólogos clínicos y a otros especialistas para la realización de las autopsias, pero digamos que este recurso en realidad tiene un carácter de solución ad hoc, siendo en teoría posible que el medical examiner o, incluso, el coroner, dictamine sin recurrir a la autopsia, si considera que tienen suficientes elementos de juicio para ello. El modelo europeo continental. En el sistema europeo continental, al que pertenecería España, se dan dos rasgos opuestos a los anteriores. En primer lugar, existen unos especialistas médicos al servicio de la Administración de Justicia, que ni son patólogos clínicos ni se dedican solo a la práctica de las autopsias. En segundo lugar, la medicina legal, en lugar de ser una solución ad hoc, constituye una institución más dentro del sistema legal, en algunos casos, como pueda ocurrir en España, de obligada consulta por parte de los órganos jurisdiccionales, salvando eso sí, la libre interpretación de la prueba por parte de esos órganos, pero obligándoles a su práctica. Lo que varía en los diversos países es la forma de acceso a la especialidad, la dependencia orgánica de la institución médico-legal, y la figura jurisdiccional encargada de la investigación de las muertes sospechosas. El papel del médico forense en España. El papel del médico forense en España se puede entender si acudimos a la legislación que lo trata, fundamentalmente la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses, y el Reglamento Orgánico de los Institutos de Medicina Legal. El artículo 479 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, recoge la figura y funciones del médico forense. A. La asistencia técnica a juzgados, tribunales y fiscalías en las materias de su disciplina profesional, emitiendo informes y dictámenes en el marco del proceso judicial, o en las actuaciones de investigación criminal que aquellos soliciten. B. La asistencia o vigilancia facultativa de los detenidos, lesionados o enfermos, que se hallaren bajo la jurisdicción de juzgados, tribunales y fiscalías, en los supuestos, y en la forma que determinen las leyes. C. La emisión de informes y dictámenes a solicitud del registro civil, en los supuestos y condiciones que determine su legislación específica. D. La emisión de informes y dictámenes, a solicitud de particulares en las condiciones que se determinen reglamentariamente. E. La realización de funciones de docencia, periciales o de investigación, por motivos de interés general, de acuerdo con las instrucciones que establezca el Ministerio de Justicia o la comunidad autónoma, con competencias en materia de justicia, en el marco de posibles acuerdos o convenios. F. La realización de funciones de investigación y colaboración que deriven de su propia función, en los términos contemplados reglamentariamente. El Reglamento del Cuerpo de Médicos Forenses, Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, establece, entre otras cosas, la naturaleza y dependencia orgánica, régimen estatutario y funciones del Cuerpo de Médicos Forenses,
tal y como aparecen en el capítulo primero, artículos 1, 2 y 3, de este reglamento. Artículo 1. Naturaleza y dependencia orgánica. 1. Los médicos forenses constituyen un cuerpo nacional de titulados superiores al servicio de la Administración de Justicia, adscrito orgánicamente al Ministerio de Justicia e Interior. Dependerán de este ministerio o de las comunidades autónomas, en los términos establecidos en este reglamento. 2. Los médicos forenses son funcionarios de carrera que desempeñan funciones de asistencia técnica a los juzgados, tribunales, fiscalías y oficinas del registro civil en las materias de su disciplina profesional, independientemente de su dependencia orgánica de los institutos de medicina legal. 3. Los médicos forenses dependerán de los directores de los institutos de medicina legal o de toxicología en los que estén destinados. No obstante, en el curso de las actuaciones procesales o de investigación de cualquier naturaleza incoadas por el Ministerio Fiscal, en las que tomen parte como consecuencia de las funciones de asistencia técnica que les sean encomendadas a través del director del Instituto de Medicina Legal, estarán a las órdenes de los jueces, magistrados, fiscales y encargados del registro civil, ejerciendo sus funciones con plena independencia y bajo criterios estrictamente científicos. Artículo 2. Régimen estatutario. El régimen estatutario de los médicos forenses será el establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el presente reglamento y en las disposiciones complementarias. En todo lo no previsto en dichas normas se aplicará, con carácter supletorio, lo dispuesto en la legislación general sobre la función pública. Artículo 3. Funciones. Los médicos forenses tendrán a su cargo las siguientes funciones. A. La emisión de informes y dictámenes médico-legales que les sean solicitados a través de los institutos de medicina legal por los juzgados, tribunales, fiscalías, oficinas del registro civil y otros órganos de la Administración de Justicia. B. La realización de las investigaciones en el campo de la patología forense y de las prácticas tanatológicas que les sean requeridas a través de los institutos de medicina legal, por los juzgados, tribunales y fiscalías, y que se deriven necesariamente de su propia función en el marco del proceso judicial. C. El control periódico de los lesionados y la valoración de los daños corporales que sean objeto de actuaciones procesales, así como la asistencia o vigilancia facultativa a los detenidos que se encuentren a disposición judicial, y cuantas otras funciones establezcan la legislación aplicable. D. La asistencia técnica que les sea requerida a través de los institutos de medicina legal, por juzgados, tribunales, fiscalías y oficinas del registro civil y demás órganos de la Administración de Justicia del ámbito territorial, en el que estén destinados, en las materias de su disciplina profesional y con sujeción a lo establecido en las leyes procesales. E. La emisión de informes que les sean encomendados por el director del Departamento del Instituto de Toxicología, en el que estén destinados, así como la atención a la demanda de información toxicológica. F. La emisión de dictamen sobre la causa de la muerte, en los supuestos establecidos en el artículo 85 de la Ley de Registro Civil de 8 de junio de 1957, redactado conforme a la Ley Orgánica 7/1992, de 20 de noviembre. G. Cualesquiera otras funciones de colaboración e investigación, propias de su función, con el Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, con las comunidades autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, así como con otros órganos de las administraciones públicas. El Reglamento de los Institutos de Medicina Legal, Real Decreto 386/1996, de 1 de marzo, desarrolla la naturaleza, funciones, servicios y personal de los institutos de medicina legal, tal y como aparecen en los siguientes artículos. Artículo 1. Naturaleza y funciones. 1. Los institutos de medicina legal son órganos técnicos cuya misión es auxiliar a los juzgados, tribunales, fiscalías y oficinas del registro civil mediante la práctica de pruebas periciales médicas tanto tanatológicas, como clínicas y de laboratorio, así como realizar actividades de docencia e investigación relacionadas con la medicina forense. En la sede de los institutos de medicina legal no podrá realizarse ninguna actividad tanatológica ni pericial privada. 2.
En sus funciones técnicas tienen carácter independiente y emiten sus informes de acuerdo con las reglas de investigación científica que estimen adecuadas. Artículo 8. Servicios de los institutos de medicina legal. 1. Los institutos de medicina legal dispondrán de servicios de patología y clínica médico-forense. Además de los servicios señalados, el Ministerio de Justicia e Interior podrá establecer en cada instituto, a propuesta, en su caso, de la comunidad autónoma que haya recibido los traspasos de medios para el funcionamiento de la Administración 6N de Justicia, un servicio de laboratorio forense y aquellos otros que sean precisos para una adecuada asistencia a la Administración de Justicia. 2. En los institutos de medicina legal cuya dimensión y complejidad así lo requieran, podrán crearse secciones dentro de los correspondientes servicios. 3. A los servicios de patología forense les corresponde la investigación médico-legal en todos los casos de muerte violenta o sospechosa de criminalidad que hayan ocurrido en la demarcación del instituto y sea ordenada por la autoridad judicial, así como la identificación 6N de cadáveres y restos humanos. Asimismo, el director del Instituto de Medicina Legal interesará la colaboración del Instituto de Toxicología en aquellos supuestos que pudieran considerarse convenientes para los resultados de la investigación. Excepcionalmente, el director del instituto podrá autorizar que determinadas prácticas necrópsicas se puedan realizar en lugar distinto de los locales propios del instituto y de los habilitados con carácter general en el territorio de actuación del instituto, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 353 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 4. Los servicios de clínica médico-forense se encargarán de los peritajes médico-legales y, en particular, del control periódico de los lesionados y de la valoración de los daños corporales que sean objeto de actuaciones procesales, así como de la asistencia vigilancia facultativa a los detenidos en los términos establecidos en el artículo 3c del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses. 5. Los servicios de laboratorio forense realizarán análisis biológicos, clínicos y de toxicología, sin perjuicio de las competencias del Instituto de Toxicología que en este sentido actuará como centro de referencia en materias de su especialidad. En estos servicios podrán ser destinados facultativos del Instituto de Toxicología, en los términos que se establezcan en la relación de puestos de trabajo de cada Instituto de Medicina Legal. 6. En la norma de creación de los institutos de medicina legal se establecerá, en su caso, el ámbito territorial de actuación de los servicios y secciones de los institutos. 7. El Ministerio de Justicia e Interior podrá dictar instrucciones para determinar el ámbito respectivo de las actuaciones de los institutos de medicina legal y del Instituto de Toxicología en las intervenciones concurrentes, previo informe, en su caso, de la comunidad autónoma afectada que haya recibido los traspasos de medios para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Artículo 9. Clínicas médico-forenses. En los partidos judiciales en los que no radique la sede del Instituto de Medicina Legal podrá existir una delegación del servicio de clínica médico-forense para realizar las actividades previstas en el apartado 4 del artículo anterior, reservándose a estos efectos locales adecuados en los edificios judiciales. Artículo 10. Personal de los institutos de medicina legal. 1. En los institutos de medicina legal estarán destinados los funcionarios pertenecientes al cuerpo de médicos forenses. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.5 de este reglamento, podrán estar destinados funcionarios pertenecientes al cuerpo de facultativos del Instituto de Toxicología. 2. Como personal colaborador podrán prestar servicios diplomados universitarios en enfermería ayudantes, técnicos sanitarios, técnicos especialistas y auxiliares de laboratorio. 3. Igualmente, en los institutos podrán existir los puestos de personal laboral que exijan las necesidades del servicio. Teoría de la prueba. La verdad absoluta es muy difícil, por no decir imposible, de alcanzar en medicina legal. Siempre estaremos hablando de probabilidades, que la correcta aplicación del método científico y de las técnicas adecuadas harán que sean lo más elevadas posibles. Así pues, ante cualquier conclusión médico-legal, habrá que cuantificar la probabilidad correspondiente, así como la de las alternativas. Gisbert señala que la certeza que podemos conseguir con la prueba médico-legal se encuentra entre la certeza matemática y la llamada certeza moral, que es una certeza carente de prueba.
fruto tanto de elementos objetivos como subjetivos y de la intuición. Ese tipo de certeza de la medicina legal es la certeza física. Y esa certeza física dependerá fundamentalmente de 3 factores. 1. La precisión de las medidas. 2. El número de elementos de juicio considerados. 3. La coincidencia de resultados de las diversas pruebas. En conjunto, el perito médico-legal deberá señalar claramente el grado de certeza de sus conclusiones y su valor probatorio. ¿Es absolutamente segura la conclusión? ¿Es plausible, probable, improbable o es simplemente posible y / o compatible con otras pruebas? Aspectos éticos y deontológicos de la práctica médico-legal. El experto médico-legal ha de atender a unos principios éticos, correspondientes a los generales de todo médico y específicos para la actividad médico-legal. Por un lado, la medicina clásicamente se ha guiado por los principios de no maleficencia, de beneficencia, de autonomía y de justicia. El principio de no maleficencia se considera absoluto e implica la prohibición de hacer daño. El principio de beneficencia, u obligación de hacer el bien, viene modulado por el principio de autonomía o libre consentimiento del paciente, y su vulneración constituye el llamado paternalismo o bien realizado sobre una persona en contra de su voluntad. Estos 3 principios son los clásicos que regulan la relación médico-paciente. El principio de justicia, en cambio, tiene un carácter secundario en la medida que atiende a las obligaciones y derechos de terceros. De lo anterior se deduce con facilidad que el principio fundamental que regula la actividad médico-legal es, precisamente, el de justicia. Aun cuando realicemos un acto médico-legal sobre una víctima, el interés principal no es el suyo individual, sino el de la sociedad, incluso en el caso de que esa persona renunciase a su propio interés. A menudo vamos a encontrarnos también con que nuestra propia acción va a perjudicar al explorado, y ante esta posibilidad la obligación es informar al sujeto de las posibles consecuencias. Específicos de la medicina legal serían los propios de la aplicación de su método, y valoración de las conclusiones. El perito debe ser honesto y veraz a la hora de expresar el grado de certeza de sus conclusiones, realizar todas las pruebas pertinentes al caso, y no solo aquellas que a priori permitan apoyar sus hipótesis o intereses y, además, señalar no solo las favorables a los intereses de alguna de las partes, sino también las desfavorables. Un informe, aun desfavorable a la parte que lo solicita, puede ser un valioso instrumento en manos de un abogado, además de mostrar la integridad científica y profesional del perito.